Ay, mm, Buenas noches, licenciada. buenas noches. Ya, ahora sí comparto. ¿Dónde está? Acá. ¿Se ve? Se ve, dice, Ya, lo agrando porque ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí se ve bien. Ya. Estábamos hablando del diagnóstico, ¿no? Y ahí se nos cortó. Bueno, entonces teníamos para la escritura, para la disgrafia, habíamos dicho la batería evalúa, PRO es la escala de escritura, y para las matemáticas, el tema 3 también el evalúa, y el test de cálculo que es ACMT. Bueno, ahora al hablar de estos factores que afectan lo que es el aprendizaje, también tenemos que hablar sobre los determinantes del aprendizaje, ¿sí? Y si estamos viendo que una prueba neuropsicológica nos va a ayudar a detectar estas funciones superiores, también tenemos que empezar a entender un poco lo que es algunos factores que determinan, ¿no? El aprendizaje. Por ejemplo, un factor que puede determinar el aprendizaje es la motivación, porque es el impulso interno que cada persona tiene para poder orientarse, mantenerse o mantener una conducta hacia un objetivo. Y este objetivo desde pequeños es el estudiar. ¿Cuáles son los tipos de motivación? La motivación intrínseca, cuando surge del interés personal y el disfrute de las actividades. Ahí lo tenemos, por ejemplo, al hijito de Andrés, ¿no? De él nace aprender. Entonces, esa es una motivación intrínseca. La extrínseca se basa en la recompensa externa o la evitación de secuencias negativas. Entonces, el niño realiza la tarea o realiza la actividad educativa por evitarse castigos o por recibir solamente recompensas, ¿no? Y el impacto en el aprendizaje es una de la motivación que mejora el esfuerzo, la perseverancia y el rendimiento académico. Eso tenemos que nosotros hacer ese impacto en el niño. Hablamos también de la atención y hemos dicho que la atención es un factor importante en este proceso cognitivo, ya que permite seleccionar, enfocar y mantener concentrado al niño en diferentes tareas
o estímulos relevantes que le interesen al niño. El tipo de atención, la atención selectiva, cuando nos centramos en un solo estímulo, a pesar de que haya muchos estímulos externos, nosotros los podemos ignorar y hacer la tarea sin distraernos. Otro tipo de atención, la atención sostenida, que mantiene el foco por un tiempo prolongado en alguna tarea que la estamos haciendo. Y la tarea, perdón, la atención dividida, que se realiza o podemos realizar varias tareas simultáneamente. Y en algunos casos hemos visto que los niños con trastornos de hiperactividad están haciendo alguna actividad, sin embargo, cuando tú les preguntas sobre el tema, ellos responden, ¿no? Hay casos de niños que tienen esta atención simultánea, ¿no? O dividida. La relación entre el aprendizaje que facilita la adquisición de la información, la codificación de la memoria y el rendimiento en tareas complejas. Entonces, tenemos que nosotros hacer que esta atención sea relevante para el aprendizaje. Y como habíamos visto en trastornos asociados como el déficit de atención o hiperactividad, la atención a veces es muy dispersa o a veces ni prestan atención. Ay. Hablamos de pensamiento como la actividad mental que permite analizar, sintetizar, organizar y resolver problemas. Entonces, hay tipos de pensamientos donde tenemos el pensamiento crítico que evalúa la información de manera reflexiva y lógica. El pensamiento creativo que genera ideas nuevas y soluciones innovadoras. El pensamiento divergente que explora múltiples respuestas y el convergente que busca una solución específica. Entonces, nosotros al poder hablar de las etapas o los hitos del desarrollo, vamos a poder ver en qué tipo de pensamiento se encuentra el niño, ¿no? Dependiendo de la edad. Entonces, ahí vamos a poder trabajar estos tipos de pensamiento. La relación entre el aprendizaje, vemos que el desarrollo del pensamiento promueve habilidades para interpretar y aplicar o transformar conocimientos. Y para esto muchos autores también refieren que el aprendizaje tiene que ser creativo y el aprendizaje tiene que estar centrado en el niño para que él pueda, a través de la experiencia, eh, crear estos pensamientos críticos, ¿no? Este pensamiento creativo, divergente y todo ello. Ay. Dentro de lo que también es los factores que influyen es la creatividad, la capacidad de generar ideas originales, soluciones y conexiones innovadoras. ¿Cuáles son los componentes? La creatividad o la fluidez que generan muchas ideas, ¿sí? La creatividad fluida, la flexibilidad donde cambia eh, de expectativa cuando está haciendo una actividad y ve que puede darle otro sentido y es mucho mejor para el aprendizaje, lo hace. La originalidad como producto de sus ideas y como producto de la idea propia de cada persona. Y esta creatividad, ¿en qué tiene relación con el aprendizaje? Porque estimula el pensamiento divergente y las habilidades para resolver problemas. Entonces, fomenta la innovación y la adaptación a nuevas situaciones o a nuevas tareas también. Cuando hablamos de los trastornos de percepción,
estamos hablando de trastornos cognitivos que se caracterizan por una alteración de la capacidad de percibir la naturaleza de los objetos o los conceptos por medio del uso de los órganos de los sentidos. Entonces, los sentidos son nuestro instrumento fundamental para que todo lo que aprendamos se vaya a nuestro cerebro, ¿verdad? Eh, entonces, al hablar de todo esto, podemos entrar a lo que son las dificultades nuevamente del aprendizaje, que son conjuntos de trastornos que afectan la capacidad de cada individuo para adquirir y utilizar habilidades académicas básicas en la lectura, escritura y las matemáticas. Entonces, cuando entramos en estas alteraciones de lo que puede ser el nivel cognitivo, nos puede estar manifestando estas dificultades. No están relacionadas, como habíamos dicho a un principio, con la inteligencia, ni con la falta de oportunidades, ¿sí? Sino con alteraciones en que el procesamiento de la información está alterado, ¿sí? En esto tenemos que tener en cuenta también que la capacidad de cada individuo o de cada niño es diferente. Unos pueden aprender muy rápido, otros más lento y otros mucho más lento. Entonces, tenemos que ir al ritmo de cada niño. Los trastornos del procesamiento auditivo también provocan una dificultad de aprendizaje. Las dispraxias son alteraciones en la coordinación de los movimientos que también alteran a nuestro aprendizaje. Las agnosias, las dificultades para reconocer estímulos sensoriales. Si yo les hago cerrar los ojos y les doy un objeto, ustedes inmediatamente van a reconocer el objeto, ¿sí? Entonces, esas noxias en algunos niños no aparece, entonces no hay, eh, tienen dificultad en esto de las sensaciones y por ende dificultad en el aprendizaje. Trastornos del procesamiento visual, ¿no? En vez de ver, por ejemplo, en este cuadrito que les muestro, en vez de ver la A, están viendo otra figura, ¿no? Y cuando les decimos que copien, ellos copian según lo que están percibiendo. ¿Cuáles son los fallos en la organización de los esquemas funcionales de la memoria visual y la memoria auditiva? Las dificultades para almacenar y recuperar información de manera eficiente en las áreas de la memoria. ¿Ustedes cómo hacen para memorizar? Les pregunto, Ah, ¿qué hacen? ¿Qué técnicas tienen para memorizar? yo, por ejemplo, repito ¿Ya? o asimilo con otras palabras y bueno, eso me trae a la memoria la palabra que necesito saber. Excelente. ¿Qué más? Gracias, Patricia. Licenciada, quizás es bueno investigar con otros medios. O sea, me explico mejor si quizás si uno está leyendo algo, buscar alguna fuente buena en YouTube para realmente poder entender el concepto y que uno pueda explicarlo con palabras propias, pero siempre pegado a la teoría. Excelente. Y así memorizar, ¿no? ¿Cómo más? Correcto. Excelente. Dicen buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo memoriza Buenas noches usted? a todos. Yo siempre ubico como alguna experiencia o algún objeto que tenga un nombre parecido. Ajá. Cuando, cuando es una palabra nueva Relaciona con para algo. mí, sí, la relaciono con algo, con alguna cosa y así la ubico. Ajá. ¿Qué más, por favor? Dicen yo por ejemplo, buenas noches, perdón. Buenas noches, tranquila. Perdón, estoy llegando a mi casa. Yo, por Ujú. ejemplo, escribo.
escribo Es mucho. Sí, cuando quiero aprenderme algo, solo todo lo transcribo, ¿no? O sea, escribo y ya luego eso se me va quedando. excelente. ¿Qué más? Otra forma también, dice, es, Richard, es enseñando. A mí me eso, funciona bien. Enseño explicando a otra también. persona, ¿no? Ajá, explicando Excelente. ya se me queda bien el concepto. Aprendo más yo que la otra persona, creo. Porque estás repitiendo, ¿no? Eso. Sí. Excelente. ¿Alguien más quiere participar? En el caso de los números, yo me invento una historia. Ah, sí, qué interesante, muy bien. Bueno, excelente. Sí, ya de acuerdo a lo que hemos ido hablando, los que han ido participando, nos damos cuenta que cada uno tiene una forma diferente de poder memorizar. Algunos memorizamos visualmente, otros auditivamente, otros verbalmente, otros relacionamos palabras o podemos poner dibujitos, otros leemos una vez y subrayamos con un marcador, un resaltador. Volvemos a leer y lo más importante, resaltamos con otro marcador. Volvemos a leer y tac, otros repetimos, 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 repetimos. Entonces, cada uno tiene un aprendizaje. ¿Para qué? Para almacenar en su memoria, ya sea de manera visual, auditiva, táctil, de diferente forma en su memoria. Y eso nos ayuda mucho a fomentar lo que es la memoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el examen, dice, ah, pero yo me acuerdo que cuando estudié lo relacioné con un perrito, digamos, ¿no? Otro dirá, ay, yo remarqué esa palabra con rojo, entonces me acuerdo que, ¿no? Y vamos relacionando este nuestro aprendizaje que nos facilita mucho en lo que es la memoria, el almacenamiento y la recuperación de lo que es nuestra información, ya sea visual, ya sea auditiva, ya sea por la información por repetición o como decía Ricardo, o Richard, no sé por qué le digo Ricardo, Richard, perdón, como decía Richard, al poder hablar y explicarlo en mis palabras, yo aprendo muchísimo más, ¿no? Porque estoy repitiendo, estoy utilizando mi pensamiento, estoy recuperando la información y la estoy volviendo a manifestar. Y yo misma me escucho al hablar, ¿no? Entonces me retroalimento. Y esas son las formas de poder eh, memorizar, pero en algunos casos estos niños no tienen este tipo de estrategias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estimular esas áreas del cerebro que están interferidas, ya sea por el orden, por la comprensión de la información o por alguna manera secuencial o estructurada, ¿sí? Entonces, estos estudiantes con dificultades en la organización temporal suelen experimentar dificultades para reordenar secuencias o eventos como secuencia de día, semana, para las matemáticas, los números, las letras, que viene después de la A, la B, ¿no? El orden correcto. Entonces, todo eso nos, los niños tienen dificultad y tenemos que darle estrategias para que el niño aprenda los números, para que aprenda las secuencias de números, ver en qué está fallando, ¿no? Para las matemáticas. Si es si es en la lectura, puede ser la pronunciación, el orden de la palabra o la misma imagen, ¿no? Entonces tenemos que motivar y enseñar primero al niño si vemos estas dificultades. Otra de los factores son las funciones ejecutivas.
Según LESAC, define el término como aquellos procesos que se realizan en un comportamiento de forma eficaz y creativo y adecuado en términos sociales. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades cognitivas que nos permiten planificar, organizar y resolver problemas y controlar nuestras acciones. Entonces, al poder nosotros utilizar nuestra memoria, nuestra atención y todo esto, también vamos a poder organizar y hacer y tener funciones ejecutivas donde nos podamos nosotros dar una respuesta a algún problema o dar una solución a algún problema. Ay. Bueno, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de varios tipos de memoria y en este caso vamos a hablar de la memoria de trabajo o la memoria a corto plazo. Y esta es un componente de las funciones ejecutivas que permiten manipular, organizar, trabajar la información en nuestra memoria a corto plazo. Es esencial para manejar y calcular números, manipular objetos en el espacio mental, en el aprendizaje inicial del lenguaje, siendo fundamentales la enseñanza en estas funciones ejecutivas, según Tirapu, el 2017. Y ustedes dirán, ¿y para qué la Alicia nos está hablando de todo esto? ¿Verdad? Porque nosotros al querer intervenir en un problema o en una dificultad de aprendizaje, también nosotros tenemos que ver si el problema puede ser a nivel, como les digo, de las funciones cognitivas superiores y es donde tenemos que atacar, ya sea en la información, en el procesamiento de la información, ya sea en la memoria, ya sea en el reconocimiento, en la percepción. ¿Qué está pasando en una dislexia? ¿Qué funciones superiores ustedes creen que puede estar afectada? ¿Qué Mi funciones? memoria, La memoria, ¿qué más? Porque claro, no tengo memoria en mi memoria visual en la figura de las letras, ¿no? La escritura de las letras o el orden de la lectura. ¿Qué más? La atención, La porque tienen atención. atención dispersa en algunos momentos ellos, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Si yo confundo la E con con el 3, digamos, estoy percepción, la percepción. Entonces tenemos que nosotros saber en qué áreas trabajar con nuestros niños, ¿no? Porque yo voy a decir, ah, sí, mi niño tiene dislexia. ¿Cuál va a ser tu intervención? Ah, es que le voy a enseñar a leer. Pero ¿cómo? Si tú estás viendo que tiene errores en la ortografía, si tiene errores en la sustitución de letras, o no sabe escribir correctamente, entonces tenemos que nosotros estimular esas áreas. Por eso es que tenemos que conocer y por eso es que se les estoy dando porque es parte de la intervención. ¿Me entienden? No podemos hacer una intervención si no sabemos qué áreas están alteradas. Así que tenemos que dar una intervención a nivel de una capacitación o un trabajo básico en lo que son las funciones cognitivas superiores. Muy bien. Y como habíamos visto, desde los conceptos Piaget, desde el desarrollo, todo, podemos ver en qué tipo de percepción, qué tipo de atención, qué tipo de concentración, la resolución de problemas de acuerdo a su edad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, por favor?
Si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen. Continuaremos entonces. Ya, entonces, cuando hablamos a nivel cerebral, nosotros también estamos hablando de diferentes áreas del cerebro donde en cada área eh, o en cada área tiene una función específica donde nosotros tenemos que estimular, ¿sí? Por ejemplo, en la corteza prefrontal está la memoria a corto plazo, la resolución de problemas, y tenemos que trabajar esta memoria frontal. La memoria motora, que se encuentra entre lo que es el frontal y el parietal, las emociones también que son, están en la función amigdalina, la memoria de trabajo y a nivel del cerebelo también en algunos casos hasta el equilibrio. Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema de equilibrio y todo ello, también tenemos que trabajar en cada nivel del cerebro. Y por eso es que se habla de todas las áreas del córtex como el prefrontal, el dorsal, el córtex prefrontal y el inferior izquierdo, donde ahí se requiere el mantenimiento de nuestra memoria de trabajo y es en estas áreas que tenemos que nosotros estimular, ¿no? Lo que es la memoria. Por eso es que algunos tenemos una memoria visual, una memoria espacial, una memoria, diferentes tipos de memoria que nos facilitan el aprendizaje, ¿sí? O tal vez auditivo y todo eso. La flexibilidad cognitiva es una habilidad para alternar de manera flexible las tareas o las operaciones mentales en su conjunto, ¿no? Normalmente estas funciones ejecutivas se utilizan para el aprendizaje a la hora de realizar tareas simultáneas, donde la atención se alterna entre dos o más tareas. Entonces, cuando nosotros estamos estimulando la atención, hacemos que el niño dentro de esta atención también pueda escribir o leer, ¿no? Si nosotros queremos que se concentre en una tarea, también alternativamente estamos realizando las tareas. Ahora vamos a ir hablando específicamente de cada dificultad del aprendizaje, ¿sí? Ahora entramos a lo que es la dislexia. Si se corta, no sé qué hora tenemos. Si se corta, nos damos los 20 minutitos para nuestro recreo, ¿ya? Sí, porque ya va a ser y 20, así que está bien. Ah, ya, excelente. No sabía qué hora, aquí no veo la hora. Muy bien. Entonces, si se corta, ya saben, nos damos nuestro recreíto, 20 minutos y volvemos a partir de esa hora, ¿ya? Y las personas que han entrado, han ingresado recién al- a la clase, hemos hecho una lista para el día martes y miércoles y cada uno puede irse anotando en el horario que es más factible para ustedes. Y no nos vamos a ver a partir de esa hora en esa biblioteca. Es biblioteca, ¿no, Patricia? Sí, es una sala de estudio. En esa sala de estudio que está al lado de nuestra aula, ¿ya? Ahí nos vemos. Entonces, el lunes vamos a tener la clase virtual, por favor, para terminar lo que nos falte, si es que nos falta, y para realizar algunas preguntas más, algunas dudas, y vamos a continuar con los casitos. Bueno, entonces continuamos. Hasta ahí no hay preguntas, no hay dudas. ¿Estamos bien? Licenciada, o sea, las personas que no escuchan no tienen memoria auditiva, ¿no? Sí, no tienen memoria auditiva, pero a través de
de nuestra capacidad cerebral, nosotros podemos reorganizar y reaprender con otras áreas, ¿no? Memorizar a nivel visual, a nivel táctil, dependiendo del manejo que esté mejor establecido para esto. Ya, ya, gracias. Muy bien. Bueno, en la dislexia ya habíamos visto y muchos lo conocen, son trastornos relacionados con las dificultades de la adquisición del proceso de la lectoescritura. Este proceso en el niño debe analizar visualmente e identificar cada una de las letras que conforman la palabra. Y para visualizar o identificar, tenemos que, por eso les decía lo anterior, saber percibir, memorizar el tipo de la letra, cómo está escrita la letra y todo ello, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores según el DSM-5? La omisión de letras, palabras y conjunciones. Por ejemplo, si yo tengo que escribir se, escribo es, ¿no? Entonces, a eso se refiere con conjunciones. La adición de letras y palabras. En vez de escribir letras, yo escribo letras, ¿no? Aumento sílabas o alguna palabra. El mal fragmentación de la palabra o frase u oración. Salto inadecuado de los reglones. La inversión de letras, leen palabras, pero se imaginan otra o se inventan, ¿sí? Yo veo la L y en vez de decir leen, digo leer, leer. Entonces, estos ejemplos pueden ser o lee, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos viendo esta, que antes de terminar de leer, él percibe inadecuadamente y lo lee inadecuadamente. Su función de las letras, la confusión, es similar y presenta rotaciones parecidas al ejemplo, como este B, P, D, ¿no? Y en alguna pronunciación también la L con la Y. En vez de decir llave, dicen llave, ¿no? En vez de decir yema, dicen yema, o llama, Disculpe, llama, ¿sí? buenas noches, ve, ya bueno, me sigas hablando. Andrés, sí, sí, dígame. Es que me quedo pensando aquí, ¿ustedes tienen una pronunciación distinta para ella y y? ¿Sí? La L es distinta y la Y es distinta, por eso es llave. Entonces aquí es algo cultural, hay que tomar en cuenta lo cultural, porque por ejemplo en Colombia suenan igual las dos. Llave o pollo es lo Pollo, mismo. pollo, Llave, pollo, sí, pollo, lluvia, suena lluvia, igual. sí. Yo no, No, acá hasta, no. hasta hoy me vengo a enterar que tiene un sonido distinto. Castrillón, ¿es usted? ¿Castrillón o Castrillón, castrillón? Castrillón, con doble L, pero decimos Castrillón. Yon. No, acá en Bolivia, la L, y como usted dice, también tenemos que ver eso, ¿no? El nivel cultural. Aquí la L, la doble L, es L y la Y es Y. Entonces decimos llave y, algunos, tal vez como usted dice, llave, ¿no? No es ya. Creo que Alejandro decía que en Argentina también es diferente, ¿no? A ver, Alejandro, ¿cómo dice usted? No, no, no. El argentino utiliza el todo yo, llave, pollo, suena Igual todo que, igual. igual que, igual ella.
Ye, Sí, ye, ye. Ah, bueno, entonces aquí no. Aquí es la E, y la Y. Se distingue en la pronunciación. Bueno, Algunos niños dicen toalla, en vez de decir toalla, dicen toalla también, ¿no? ese también está muy mal, ¿no? Porque es toalla, es con la H intermedia y no con la W, toa, ¿no? O Toa, toalla, toalla también lo he toa, escuchado. exacto, ¿no? Por eso es, eh, pero sin embargo, en algunas cosas podemos, pueden ser solo la pronunciación, pero aquí hay, dentro de lo que es la dislexia, es la pronunciación y la escritura, ¿no? Entonces ya es mucho más cognitivo, podríamos decirlo, por la percepción y no solo por la forma de la pronunciación, ¿no? Porque a nivel cultural, la pronunciación, como ustedes dicen, es en algunos casos distinto. Entonces vemos también las dificultades para reconocer adecuadamente la dirección de las letras, ¿no? Como la B y la D. Entonces, ahí tenemos que enseñar al niño cómo se escribe la B y cómo se escribe la D, porque en la B la pancita va a la izquierda y en la D la pancita va a la derecha, ¿no? Entonces vamos mostrando de esa manera. La lectura es lenta, hay un deletreo, es inadecuado y sobre todo con palabras desconocidas, ¿sí? La alteración y la mala comprensión de textos. Por eso, si yo no estoy adecuadamente leyendo, no voy a poder entender lo que estoy leyendo si no entiendo las palabras, no las estoy pronunciando bien. Entonces, voy a tener bastante dificultad en la comprensión. La dificultad también en la construcción de textos escritos, ¿sí? Muchos de nosotros nos cuesta escribir porque no tenemos esa facilidad de lectura, de conocer algunos términos. Entonces, para estos niños, mucho más, porque por el mismo hecho de que se confunden las letras, eh, al estar pensando cómo se va a escribir una letra, ya la profesora dictó y pasaron, ya se atrasó, ¿no? Las letras en espejo, los errores ortográficos frecuentes y permanentes y el cansancio, la fatiga, tanto al leer como al escribir.